Saludos República Dominicana. Dios le bendiga rica y abundantemente a todos ustedes. Así comenzamos, Marte Piantini comenta este domingo, con muchas noticias y con un panorama en la parte judicial un poco encendido. Pero vamos a comenzar con un comentario que a mí me interesa mucho y creo que le interesa a todos los dominicanos, que tiene que ver con la seguridad. Pero yo quiero que antes de hablar de ese tema, nos enfoquemos a ver un video de una arenga del ministro de las Fuerzas Armadas, para luego yo hacer un análisis con respecto al tema de la seguridad nacional y lo que en ella se trata, o de lo que ella se trata. ¿Por qué razón? Porque yo pienso que aquí se está creando la percepción de que realmente vamos a tener una gran seguridad nacional con la guardia y la policía en las calles. Y es indiscutible que eso persuade o disuade al delincuente o al posible delincuente. Pero eso está muy lejos de ser lo correcto como políticas públicas, porque la delincuencia es un monstruo de dos cabezas. La delincuencia no es simple y llanamente un accionar de 3 o 4 días. Por el contrario, ahí hay fenómenos exógenos y endógenos que influyen a que la delincuencia se revista cada día más de mayor fortaleza por las debilidades institucionales que tenemos nosotros como país y como nación. Hace bien el jefe de la policía cuando habla y dice que van a enfrentar la delincuencia, y eso está bien, para eso se le paga. Y lo hace también el ministro de las Fuerzas Armadas. Y está correctísimo que tanto el jefe de la policía, Mayor General Polanco Gómez, como el ministro de las Fuerzas Armadas, Cifrido Párez Pérez, arenguen a sus tropas, a sus hombres. En el caso del ministro, vamos a escuchar parte de lo que el ministro en su arenga le dice a sus hombres, a los soldados. Y yo creo que es correcto. Eso es una parte. La otra parte tiene que ver con políticas públicas, que eso no tiene que ver ni con cuarteles, ni con policía, ni con ministros de las Fuerzas Armadas. Porque las políticas públicas la traza el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entiéndase, el propio presidente de la República, con su gabinete. Y yo creo que, honestamente hablando, vamos a escuchar primero al ministro de las Fuerzas Armadas. Es importante entender que esta brecha que se ensancha entre ricos y pobres, entre miserables y millonarios, de un sector empresarial voraz y una parte de ellos corruptos igual que políticos corruptos, una parte de ellos empresarios, no todos, que corrompen a los políticos, que se dejan corromper y se convierten en políticos corruptos. Amén de los políticos ladrones y delincuentes que hemos tenido durante todo este tiempo, de los 3 partidos políticos. Siempre habrá hombres buenos y hombres malos, mujeres buenas y mujeres malas. Seres humanos buenos, nobles, y otros que no son nobles. Y habrá políticos honestos. Y hay, como en el efecto, políticos corruptos que no tienen la manera de cómo justificar su dinero,
que ya compiten con grandes capitales en el país, con los grandes capitales o los capitales tradicionales. Y yo creo que ahí debemos enfocarnos para resolver el problema de la delincuencia. Porque en 6 años este país será invivible y no habrá ni soldados ni guardia, ni habrá policía que pueda contener esto. Como no lo hay ahora, porque tampoco están lo suficientemente preparados desde el punto de vista logístico. Porque yo tampoco entiendo qué es lo que le ha pasado a los presidentes de turno, de los 3 partidos políticos. Yo estoy hablando de los 3 partidos, del Partido Reformista, del PRD y del Partido de la Liberación Dominicana, que creen que los policías y los militares, los soldados, y que me disculpe nuestro amigo Cifrido Páez Pérez, no tienen familia. Esa gente no pueden hacer huelga y un policía te está ganando 5,000 pesos. Un oficial superior no llega a 20,000 pesos. Que creo que eso gana un coronel. Algunos 18,000, 20,000 pesos. Entonces, aparte de eso, la parte logística. Y tú ves policía con una canana en las calles para persuadir al delincuente. Eso está bien, fantástico. Pero ¿qué logramos al final de todo esto? Que la pobreza sigue ensanchándose, a menos de que no haya una política o políticas públicas necesarias y correctas, que obligatoriamente el sector empresarial tiene que jugar su papel y contribuir al sistema democrático. Lo que pasa es que no se ha querido hacer y estamos cada vez haciendo las mismas cosas, repitiendo las mismas tonadas. Y al final vemos que la cosa va peor. En 6 meses, este país a nivel de delincuencia será peor que hoy. En 1 año será peor que hoy. Y en 6 años esto es invivible. No importa que tiren la guardia a la calle y los policías. Ellos no tienen que ver con nada, porque esos mismos que están tirando a las calles, ahora van a trabajar más, ganando el mismo sueldo. Ustedes están entendiendo que esto es una trampa. Y así no. Yo creo que el presidente de la República tiene que sentarse con el sector empresarial de la República Dominicana y exponerle la gravedad del asunto. Para que no me salgan a mí con los mismos responsables o los mismos responsables de esta desgracia. Veamos. ¿Ha fracasado el sistema o la política que tiene que ver con la droga en la República Dominicana antidroga? Fracasó. Hoy tenemos más drogas que está llegando a la República Dominicana. ¿Que se ha agarrado mucha droga? Sí, es verdad. Pero ¿qué pasó con la política para restringir esa situación? Hoy tenemos más militares y más policías metiéndose en drogas. Hoy tenemos más carteles, sobre todo los carteles más famosos, en eso que le llaman el efecto vejigas. Cada vez que, por ejemplo, los norteamericanos o algún país toma la decisión de comenzar a luchar en contra de las drogas, ellos se van de ese lugar, pero van a otro lugar, a donde las leyes o las autoridades sean más benignas, como ha pasado en este país, sobre todo en los últimos 8 años. Entonces, ¿quién era el encargado de crear esas políticas públicas o esa política antidroga en la República Dominicana? Fracasó. El mismo que fracasó en materia de ética gubernamental. De fracaso en fracaso, la misma persona. Entonces, la misma persona viene y dice que los atracos, la delincuencia, que es selectiva, ninguna selectiva. Es que a cada quien le toca. Y uno lo que tiene que decir, casi parafraseando un poco a aquella joven ingeniera que quedó ciega,
Francina, cuando vio a su madre o cuando sintió la voz de su madre, escuchó la voz de su madre, dijo, mami, me tocó a mí. Y uno lo que puede decir es, ojalá que no nos toque a nosotros. Y algunos diríamos, ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me va a tocar? Entonces yo lo que pienso es que nosotros debemos ya ponernos los pantalones largos para comenzar a enfrentar lo que hay que enfrentar. No con politiquería. Porque cada vez que en este país hay una situación que nos contrae a cada uno de los dominicanos, que nos lesiona, que nos pone en peligro, como la delincuencia de cuellos blancos, igualmente que la delincuencia la delincuencia común. Porque esa delincuencia, la primera, la de cuellos blancos, es la que calienta eso. Y la calentó eso y la que llevó eso hasta ahí, a donde estamos y hacia dónde vamos. Entonces no me vengan a mí con las pendejadas de que es que esto es selectivo para politizar el tema. Que uno está harto de que las mismas personas que fuñeron a este país sean las mismas personas que se estén ponderando y culpando a otros. Ya uno está cansado de esta cuestión. Mientras el país está llegando al punto de no retorno, tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer como sociedad, como país. El presidente como cabeza de la familia dominicana en sentido general, pero nosotros, cada uno de nosotros, y exigir a las autoridades, comenzando con la del presidente de la República, de que creen las políticas públicas necesarias y que todos estos individuos, por más funcionarios y dracondianos que sean y necesarios para hacer maldades, comienza a desoírsele, porque lo que se ha visto es un fracaso de las famosas asesorías, pagándole nosotros cuarto a gente para que no hagan absolutamente nada, por el contrario, que vengan a politizar los temas nodales y viscerales que más nos lesionan a nosotros como dominicanos. Miren, señores, cambiando de tema, hace un mes, el presidente de la República le dijo al país, o anunció, y le dio orden al ministro de Salud Pública, de que resolviera el problema del Darío Contreras. Un mes después, quiero que ustedes sepan, ustedes van a ver esta fílmica, ¿cómo está el Darío Contreras? Eso no parece un hospital. Eso es lo que parece como que vino un terremoto y se llevó las paredes, y eso es la fachada, porque por dentro eso está peor. Es ahí donde nosotros queremos llevar al ánimo. Mire esta gráfica. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Que en un país, eso es lo que parece una mazmorra, una cárcel de la antigüedad. ¿Usted cree que ahí puede haber asepsia? Que una gente va a curarse ahí, a esa cosa, a ese edificio. No, claro que no. El Darío Contreras, que es el hospital número 1 en la República Dominicana en materia de traumatología. Entonces, esas son las cosas. Claro, yo entiendo. Danilo Medina encontró un país quebrado,
tan quebrado que tuvo que hacer una reforma. El problema es que los responsables de eso andan pontificándose como hombres y señores honestos. Los responsables de eso, de esta desgracia que están viviendo los dominicanos. Y no hay una reacción del aparato judicial contra todos estos benditos ladrones y corruptos que tenemos aquí en este país. No existe esa respuesta. Por eso hay un cúmulo de rabia y por eso tenemos este problema de la delincuencia, porque fue alentada por aquella. Y eso es lo que trae esa falta de autoridad que vive la República Dominicana desde lustro, situaciones como la que vamos a ver ahora. Una joven que sale embarazada, esa jovencita que usted ve ahí, va a que le practique un aborto. Y yo quisiera que me frisaran eso, si el señor director es tan amable. Eso que parece, lo del garaje. Usted ve eso, usted ve eso, es una clínica, según dicen. Pero las autoridades de salud pública sabían que ese garaje era una clínica. Y oiga bien, emergencia en el garaje. Y de la otra parte, rayos X. Yo me imagino la gente que ha muerto ahí en ese lugar. Claro, porque no ha habido políticas públicas necesarias con respecto al asunto de la salud, como no lo hay en la alimentación, como no lo hay en nada en este país. Y hoy muere esa jovencita. Vamos a escuchar a la madre, porque es bueno escuchar este tipo de cosas, para que uno vea, porque cuando le toca a uno, es que uno siente que no estamos bien en este país. Es cuando te toca a ti. Miren el drama de esta madre ahora. Si es mi pequeña, es mi niña más chiquita, ¿cómo usted cree que yo iba a dejar que viva? Se dejó llevar de las amistades. ¡Ay, Dios! Ay, ¿cómo usted cree que yo iba a dejar que mi hija hiciera cosas igual? Si es mi pequeña, mi tesoro, esa es mi princesa, esa es mi negra linda. ¡Ay, Dios mío! Una madre desesperada que ya no va a tener a su hija con ella, que unos matasanos la mataron, pero esos son los autores materiales, esos médicos que mataron a esa niña. Los actores intelectuales de eso somos nosotros. Después de la pausa, vamos a poner un video del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y yo quiero que ustedes observen algo porque vamos a estar conversando con Juan Manuel Guerrero. Es presidente de la Corte de Apelación de Trabajo, un hombre que en su ejercicio de juez fue un juez honesto, probo, y que está aquí para hablar sobre ese tema. En el día de ayer, o en esta semana específicamente el jueves, la presidenta Yudelka Villanueva, presidenta de la Asociación de Jueces de la República Dominicana, visitó un programa en la tarde donde yo trabajo, que es la Z101, y a una pregunta que yo le hice a ella, dos preguntas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia respondió también a inquietudes de periodistas. El problema es, usted va a ver cuál es. Vamos a escuchar y vamos a ver algunas cosas.